Una vez me preguntaron que a raíz de mi ECM cuándo me había sentido más cercano en la Mm. Tierra y digo, y estuve pensando y dije, realmente he visto esta parte trascendental del hombre en los ojos de un vagabundo, o los Ujú. he visto eh, en la fe de un ex toxicómano que ha salido de un mundo peligroso y que ha llevado una vida social. Esta gente, para mí, le decía, eran como ángeles encarnados. ¿Crees que quizá en el mundo de la espiritualidad y del misterio hace falta más tener este concepto de humildad? Porque hay, como tú decías, ¿no? Quizá el ego en el mundo del arte o del misterio está como muy, como yo estoy a otro nivel, Mm. ¿verdad? Y a veces los tenemos en la calle. Sí, totalmente. ¿Crees que es... Sí, 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 creo que hace falta, pero por una cosa que es curiosa, porque esto genera siempre un tipo de pasiones en el público, digamos, en los receptores, que idealizan muchas cosas, ¿no? Idealizan, siempre lo digo, ¿no? A Laura, a mi pareja, le preguntan, oye, pero Aldo es normal. Claro, no, obviamente no, no somos normales. pero, pero es gracioso, ¿no? Porque le cuesta pensar que yo plancho y me relaja planchar y se piensan que todo el día estoy con mantras y no es así. O sea, creo que la propia vida nos va demostrando que en la vida es donde se refleja todo y en la vida es donde ha de reflejarse todo esto, no en bonitas palabras y en bonitos pensamientos y en cúmulos de buenas intenciones, porque los cúmulos de buenas intenciones, si no tienen una actitud, si no tienen una actividad, se quedan en eso, ¿no? En un bonito pensamiento. Y creo que es necesario, mm, y siempre lo digo en primera persona, ¿no? Creo que es necesario, para mí es necesario situarme en la vida, a través de la vida. Yo entiendo, siempre lo digo, más de lo que me ocurre a mí, leyendo poesía o escuchando música o leyendo libros de antropología o escuchando canto llano. Lo entiendo más así, ¿por qué? Porque me hace ver que la vida es poliédrica, pero que en esa forma poliédrica de las cosas, pues encuentras quizás más sabiduría en un señor que está sacando cebollas en el campo todos los días y que te está explicando el valor de levantarse pronto para recoger una siembra que va a servir para que sus hijos sean algo o alguien, o sea, que se conviertan en alguien algún día, y que te lo dicen no con el punto de vista victimista, ¿no? De las cosas, sino con el punto de vista de el esfuerzo sirve para algo, pero el esfuerzo te construye. Eh, y eso ocurre también en los casos que dices, ¿no? Por ejemplo, en gente que sabes que ha pasado por un infierno realmente y que en su mirada ves que lo que queda no es el infierno, ni quedan los restos de un incendio, sino queda paz. Queda esa tranquilidad de saber que has pasado esto, pero que era una parte de tu vida, ¿no? Entonces, creo que en el mundo del misterio hace falta menos nirvana y menos nubes y más suelo. Hace falta más meditación en medio de la Gran Vía que en una cueva perdida o en un retiro con la naturaleza así. Creo que es porque esos son caramelos envenenados. Entiendo que en la época de los sannyasis y en la época de los monjes funcionase, pero los tiempos son los tiempos y también hay que tener muy en cuenta el contexto que nos ha tocado. Y el contexto que nos ha tocado vivir es este. Entonces, yo sinceramente me parece más, aprendo más escuchando a unas abuelas discutiendo en un supermercado que viendo a un monje que se supone que viene de no sé dónde y que te cuenta su historia de ese sitio. Porque al monje lo sueltas en el supermercado y no sabe qué hacer. Pero sin embargo, estoy seguro que si a nosotros nos sueltan en el monte no sabremos qué hacer. Pero por lo menos tendremos el recurso de decir, vale, estoy en el monte y me están explicando esto, pero yo sé, conozco esto además. Pero si tú estás encerrado todo el tiempo, si estás enclaustrado en un mundo ideal, no te sirve de nada, porque esa espiritualidad es una espiritualidad de cartón piedra, ¿sabes? Claro, la espiritualidad no es espiritualidad si no hay acción social, Exacto, ¿no? exacto, exacto, porque es que es lo que dices, ¿no? O sea, tú sentiste esa experiencia cuando viste los ojos de esta persona, pero es que estoy seguro que cuando tú viste los ojos de esta persona de una forma u otra, te leíste a ti mismo también. Claro. Y te descubriste como un ser distinto, y como un ser, eh, o el mismo, pero más fuerte, más nuevo. Entonces creo que muchas veces es cierto que los ojos son ventanas, pero a veces son espejos también. Entonces,
Yo creo que todo nuestro organismo es una ventana, es un espejo, es un lienzo. Quizás por eso la pintura es lo que es, ¿no? Porque nos recuerda a esa proximidad. Pero también porque creo que justamente el misterio que tanto nos confronta con lo desconocido, con lo diferente, con lo otro, pues qué más desconocido, diferente y lo otro que otro ser humano. Porque es otra realidad. Somos del mismo género, sí, pero cada persona es un universo, cada persona es única, ¿no? Entonces, creo que por eso creo que siempre va a haber misterio, porque el misterio es la vida. Y siempre que haya vida va a haber algo así, sea donde sea. Aquí, arriba, donde sea, ¿sabes? Seguro, seguro que sí. Qué bueno hablar contigo. Bueno, otra cosa que nos une, Aldo, es la investigación, ¿no? Y me gustaría que me contaras de todas las investigaciones que has hecho, la parte que no es tan conocida, algunas que no son tan conocidas, que nos contarás, alguna que realmente te haya Pues impactado, que puede ser anecdótica o no, pero mira, te voy a contar dos trocitos un poco así por veloces. favor. Una que me pasó en Baquio, en el País Vasco, de ver una cosa que no sabía lo que era, una cosa negra muy grande, me diría casi 3 metros, no llegaba a ras de suelo, no era antropomorfa, no sé qué es lo que era, lo único que sé es que era muy vieja, que era inteligente y que me guió por una zona que daba a un barranco, era de noche. Yo estaba pensando, estoy contando esto para Cuarto Milenio, es una locura, pero es lo que estoy viendo. Pero es que resulta que es lo que vio el testigo, y lo que vio otro testigo más, y otra persona más, o sea, 3 personas o 4 lo han visto. Demasiada casualidad, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Y esto me llevaba a una zona donde había como un barranco, pero es que en ese barranco había 7 ermitas muy antiguas, muy, muy antiguas. Pero es que eso me recuerda a Plasencia, cerca de Plasencia, donde Balmoral, por allí. Otro lugar que pasó lo mismo, pero por la tarde. Veo una cosa que me viene así, igual, con las mismas características. Me decía cosas, yo entendía lo poco que podía entender porque entiendo que mi cerebro también decodifica, o sea, el impacto de la sorpresa ante mi cerebro hace que mi decodificación sea quizás menor. Y porque también es muy difícil a veces intentar comprender un lenguaje que lo estás entendiendo instintivamente, pero que te pierdes muchas cosas. Y eso que vi en Navalmoral o Plasencia me guió por una zona. Si en esta parte había como unas casas, había unas paredes, me llevó por esta otra, y en esta otra había como montículos, y resulta que era una zona de tumbas, de enterramientos betones. Me desconcertó por completo porque nunca había tenido una experiencia así. O sea, estas dos experiencias me marcaron, con patrones similares, muy similares. Tanto en la forma, que ya te digo, no era antropomorfa, y también en el contexto. Una zona en ermitas, otro en tumbas betonas. Pero eso me hizo pensar que efectivamente puede que hay otras realidades, que lo que llamamos realidad daimónica, que lo que llamamos el mundo feérico. El involutivo. Sí, pero esto tenía cierta sabiduría, ¿eh? Yo, ¿sabes? Bueno, pero el mundo involutivo tiene sabiduría. Sí, sí, pero creo que era otra forma, no era involutivo, creo que era otro tipo de evolución, otro Ajá. tipo de entidad que está conectada con lo sagrado, con lo antiguo. Lo que los antiguos denominaban pues esos espíritus guardianes de los lugares. Ajá. Claro, porque pensamos, cuando antes se hablaba de las hadas, de los duendes, podemos pensar, pues sí pueden ser tergiversaciones de determinadas cosas, ¿no? Es decir, si en la época medieval veían un enano, podían pensar que era un duende, por ejemplo, ¿no? Si lo veían que era muy pequeñito, qué sé yo. Pero me llamó mucho la atención, ¿sabes? Porque te hace pensar que efectivamente pues puede haber otros mundos que están en este y que son otras formas, ¿no? Y esto, ya te digo, eran ambos inteligentes, muy viejos, me transmitieron algo y estaba relacionado con lugares así, o de enterramientos, que el enterramiento siempre implica un grado de trascendencia, algo sagrado, ¿no? Algo único, o las ermitas. Entonces eso me marcó mucho. Y luego, otra rápida también, me marcó mucho, además no hace mucho, estar en una investigación de Cuarto Milenio, en un ayuntamiento en el de Cádiz, y tener la sensación que llegamos allí porque la persona del otro lado, de una forma u otra, lo planteó. Hizo todos los juegos para que ocurriese. Bueno, Era una eso. persona que era seguidora del programa, le gustaba mis intervenciones, y todo guió a que lo que la gente pensaba que era no tenía nada que ver. Esto era una cosa de un padre para una persona que trabajaba allí. Y fue un gesto de amor muy bonito, ¿sabes? Y cuando ves que en realidad llega un momento en el cual el amor
traspasa incluso la necesidad de querer ver a un ser querido que ha partido y que entonces en ese momento se unen ambos planos. Es muy bonito, muy bonito, muy bonito, porque es lo que decía ayer en la conferencia, ¿no? Te das cuenta que el misterio te da la primera lección a ti, te la da, o sea, te plantea que tú estás expectando eso, que lo estás viendo, pero que de eso no es solamente el hecho de que tus sentidos, tu percepción tengan esa aptitud, sino que hay algo más y entronca con lo moral. Entonces, porque tú ves que se unen dos seres queridos, que uno está en un plano, uno en el otro, a través de la comunicación del verbo, pero que hay algo más. Y se genera una atmósfera muy peculiar, muy bonita. Y entonces tú de una forma u otra te sientes afortunado de ver que eso ocurre porque le hace un bien a una persona, le hace un bien a otra persona, con datos corroborados. O sea, no era una cosa que podía parecer baladino o un invento, sino que hubo datos muy puntuales de determinadas cosas, incluso de la partida de este señor, que para hacerse notar, pues se esforzó mucho en decirme cómo era. Y yo como le veía, porque se mostraba mucho, o sea, estábamos en una zona oscura, pero él se mostraba mucho a la luz. Me enseñaron la foto, era él. Pero claro, para dejarlo muy claro me dice, y esto, o sea, yo ya no tengo esto. Y claro, resulta que poco tiempo antes de morir le hicieron una traqueotomía. Y dijo otro gesto más, y que no se preocupen porque cuando hicimos esto, yo estaba consciente. Y resulta que la despedida fue con esto. Entonces era su forma de decir, yo estoy. Pero fue tan bonito porque fue liberador. Y entonces, para mí, que por ejemplo mi madre es tan importante para mí, pero está en el otro plano ya, pensé, claro, o sea, es que esto es amor, o sea, el amor existe y el amor no tiene nada que ver con la materia, el amor es Nada. esencial, Nada. ¿sabes? Esencial, esencial.